Hace 3 noches, la oscuridad se había tragado el campo de entrenamiento de San Gregorio como si fuera tinta. El calor del día había cedido su puesto al aire frío de la noche hacía mucho tiempo, y solo el viento ocasional arrastraba un olor a pólvora mezclado con polvo. La capitana Isabel Vargas, sentada en una silla plegable frente a su barracón, contemplaba la explanada desierta. Un día antes había experimentado una humillación que no olvidaría jamás, pero junto a ella, había germinado la semilla de un nuevo sentimiento. Mateo Torres. Su nombre ya no era simplemente el de un competidor. Era el hombre que había abierto una fisura en su inquebrantable orgullo y a través de ella, había sembrado una extraña admiración. Su sombra todavía pesaba sobre su mente como una montaña gigantesca. Isabel, que había seguido el camino de la élite en el ejército español y en misiones con la OTAN, nunca había cedido el mando a nadie. Mucho menos a un sargento de los Boinas Verdes, un hombre cuyas tácticas parecían sacadas de antiguas guerrillas y no de los manuales de West Point que ella veneraba. Pero había aceptado la derrota de ayer, y con ella, su mando. No, más bien, tuvo más remedio que aceptarlo. Su liderazgo en el ejercicio no se basaba en órdenes simples. Era un arte, una sinfonía de estrategia que comprendía y utilizaba a la perfección las características de cada unidad y la topografía del terreno. Era fundamentalmente diferente de la doctrina que ella seguía, el avance frontal al estilo estadounidense, basado en una potencia de fuego y velocidad abrumadoras. Él fluía como el agua penetrando los eslabones débiles del enemigo, y se infiltraba como el viento, alcanzando sus objetivos sin dejar rastro. Y en el proceso, no hubo ni un solo herido. Fue un resultado casi milagroso. En la oscuridad, sintió que alguien se acercaba. Sin levantarse, Isabel giró la cabeza. Era una silueta familiar, Mateo. Se sentó sin hacer ruido en la silla vacía a su lado. Durante un rato, reinó el silencio entre ellos. Un silencio más cercano a la comodidad que a la incomodidad. Fue Mateo quien habló primero. La noche es profunda, capitana. ¿No debería descansar? Su voz era tranquila y grave como el propio aire nocturno. Isabel sonrió levemente y negó con la cabeza. No consigo dormir. ¿Y tú? Yo tampoco. Repasando el entrenamiento de hoy. El repaso ya está hecho. Pero hay una última promesa que me inquieta. Al oír sus palabras, el corazón de Isabel dio un vuelco. Esta noche te buscaré. La provocadora promesa que ella misma había hecho. Había sido una declaración arrogante, la de convertirse en el trofeo del vencedor, pero ahora su significado había cambiado por completo. Miró el rostro de Mateo. Incluso en la oscuridad, sus ojos eran claros y profundos, como si pudieran ver a través de ella. Se humedeció los labios secos y dijo, ¿esa promesa sigue en pie? Una promesa es una promesa. Pero me gustaría decidir el lugar y la forma. Mateo se levantó. Su mirada no contenía picardía, sino algo serio y profundo. ¿Me seguirá? Su propuesta tenía una fuerza irresistible. Isabel se levantó en silencio y lo siguió. Salieron de la zona de los barracones y se dirigieron hacia el bosque en las afueras del campo de entrenamiento, donde la oscuridad era más densa. Solo el crujido de las ramas secas bajo sus botas militares rompía el silencio. Después de caminar un rato, Mateo se detuvo en un pequeño claro. Allí había 2 troncos viejos. Se sentó en uno e indicó el otro con la barbilla. Isabel se sentó frente a él. ¿Este es el lugar de la cita? Bastante romántico, dijo ella con un toque de sarcasmo. Mateo no se inmutó. Sacó de su chaqueta un pequeño termo y 2 vasos metálicos. Este moruno ayudará a calentar el cuerpo. Sirvió el té del que ascendía un vapor cálido, y se lo ofreció. Isabel aceptó el vaso. El aroma amargo y fragante del té le llenó las fosas nasales. No esperaba que prepararas algo así. El combate se libra con un corazón ardiente y una mente fría, pero el descanso necesita calor. Y la conversación también. Mateo levantó su vaso y tomó un sorbo. Isabel meditó el significado de sus palabras mientras bebía el té.
Sentía como el frío de su cuerpo se disipaba lentamente. Se dio cuenta de que ya no necesitaba mantener la guardia alta para vencerlo. Aquel lugar estaba desprovisto de rangos, nacionalidades y géneros, solo existían 2 seres humanos. ¿Por qué aceptaste el mando que te cedí? ¿Podrías haberte negado perfectamente?, preguntó, planteando la duda que más le carcomía. Mateo miró al cielo por un momento. En el firmamento despejado, las estrellas brillaban densamente. Usted es una excelente comandante, capitana. Pero es como una espada tan fuerte que es fácil de quebrar. Quería mostrarle que a veces es necesario envainar la espada y escuchar los sonidos del entorno. Y yo también tengo mis defectos. Soy excesivamente prudente y a veces pierdo oportunidades. Su capacidad de decisión y su empuje son algo que debo aprender. Su respuesta fue honesta y directa. No había arrogancia de vencedor ni intención de sermonear. Simplemente estaba expresando sus pensamientos como un soldado igual a ella. Isabel se quedó sin palabras. Muchos habían criticado su vehemencia, pero Mateo era el primero que la reconocía y, al mismo tiempo, le mostraba un camino diferente. ¿Quién eres en realidad? Su voz contenía una admiración que ni ella misma reconoció. Mateo sonrió débilmente. Solo un soldado que protege a su patria. Igual que usted, capitana. Aquella noche hablaron mucho. Sobre los entrenamientos y operaciones que habían vivido, los momentos en que habían rozado la muerte y las historias de los compañeros que habían perdido. Aunque habían crecido con diferentes idiomas y culturas, bajo el nombre de soldado, sus vidas eran sorprendentemente similares. Isabel por primera vez mostró su ansiedad y sus debilidades a otra persona, y Mateo escuchó en silencio todas sus historias, compartiendo también sus propias cicatrices. A medida que la noche avanzaba, la distancia entre sus corazones se acortaba. Era un sentimiento cercano a la resonancia de las almas, diferente a la atracción común entre un hombre y una mujer. Cuando el alba comenzaba a despuntar, se quedaron en silencio. Pero en ese silencio, se comunicaban mucho más. Más allá de fronteras y géneros, 2 soldados fuertes se reflejaban el uno en el otro. La conversación de esa noche era solo el preludio del gran destino que les esperaba. Cuando la primera luz del amanecer teñía de azul el campo de entrenamiento, una sirena de emergencia rasgó el silencio. Todos los soldados se despertaron instintivamente y comenzaron a prepararse para el combate. No era un simple simulacro. La urgencia y la agudeza del sonido de la sirena indicaban una situación real. Isabel y Mateo, ya completamente equipados, se dirigían al centro de mando. Los ecos de su conversación nocturna se habían desvanecido, y en sus rostros solo quedaba la expresión fría de un soldado. En la gran pantalla de la sala de situación, imágenes de satélite del mar de Alborán y diversos datos se actualizaban sin cesar. El coronel Aguirre del ejército español y el coronel Davis, enlace de la OTAN, los recibieron con rostros graves. La situación no es buena. Hace una hora, en aguas internacionales del mar de Alborán, una embarcación no identificada lanzó un misil contra uno de nuestros drones de vigilancia. Afortunadamente fue interceptado, pero la embarcación se dirige ahora rápidamente hacia el noreste. Según la explicación del coronel, no se trataba de un simple barco de contrabando o un pesquero. El análisis satelital sugería que era una pequeña corbeta de combate con tecnología furtiva de última generación, y existía una alta probabilidad de que llevara a bordo una gran cantidad de armas químicas o material nuclear. El objetivo es capturar esta embarcación y asegurar el material peligroso en su interior. El problema es que el barco está a punto de entrar en aguas territoriales argelinas. Debemos terminar la operación antes de que eso ocurra. Para evitar un conflicto diplomático, no es posible una intervención militar oficial. Esta operación será llevada a cabo por un equipo conjunto no oficial, formado por los mejores miembros de las fuerzas especiales de ambos países. La mirada del general se posó en Mateo e Isabel. Sargento Torres. Capitana Vargas. Quiero que asuman el mando conjunto de esta operación. Las unidades que han estado liderando en este entrenamiento conjunto son la clave. El nombre de la operación es Caza del Alba. El corazón de Isabel dio un vuelco. No era un entrenamiento, era una misión real.
Y una misión secreta de la que podría depender el destino de sus países. Instintivamente miró a Mateo. Sus ojos estaban tranquilos, sin un atisbo de vacilación, como si hubiera previsto este momento. Comenzaremos con el briefing del plan de operaciones, dijo Mateo, rompiendo el silencio. Su voz no mostraba ninguna agitación. Señalando con el dedo la ruta y los datos meteorológicos en la pantalla, expuso su plan con la misma calma con la que había explicado el ejercicio del día anterior. La ruta prevista del barco objetivo es hacia las aguas cercanas a Orán. Teniendo en cuenta su velocidad actual, nos quedan como máximo 6 horas. Un descenso marítimo en helicóptero es imposible debido al mal tiempo. La única opción es una infiltración submarina. Su plan era audaz y preciso. Utilizando un submarino de la Armada Española que esperaba en aguas cercanas, se acercarían al buque objetivo con vehículos de propulsión subacuática, SDV. Una vez allí, neutralizarían las hélices con una pequeña carga explosiva para detener el barco y, simultáneamente, abordarían la cubierta para tomar el control. Pero la resistencia será feroz. Se espera un número considerable de personal armado en el interior, objetó Isabel. Correcto. Por eso nos dividiremos en 2 equipos. El equipo Alfa, liderado por mí, tomará el puente y la sala de máquinas para asegurar el control del barco. El equipo Bravo, bajo el mando de la capitana Vargas, se dirigirá directamente a la bodega para asegurar el material peligroso y neutralizar cualquier amenaza externa. Su plan maximizaba las fortalezas de cada uno. La infiltración sigilosa y la toma de control interna eran la especialidad de Mateo, mientras que la rápida captura de objetivos y la defensa basada en una potencia de fuego superior era el campo en el que Isabel y sus paracaidistas destacaban. Isabel asintió. A través del entrenamiento del día anterior, había llegado a confiar plenamente en el juicio de Mateo. Los detalles de la ruta de infiltración y la asignación de roles se comunicarán durante el trayecto. Reúnan a sus unidades de inmediato y revisen el equipo. Partimos en 10 minutos. Ante la orden de Mateo, todos en la sala de situación comenzaron a moverse con una precisión milimétrica. Isabel corrió hacia sus hombres y les transmitió brevemente los detalles de la operación. En sus ojos, más que el miedo a la muerte, brillaba la excitación y el espíritu de lucha propios de las fuerzas especiales al enfrentarse a un enemigo formidable. Los soldados españoles y estadounidenses, que hasta hacía unos días se miraban con recelo y competían entre sí, ahora eran los engranajes de una gran maquinaria que se movía hacia un único objetivo. La preparación fue rápida. Los soldados, equipados con lo último en tecnología de combate y equipos de infiltración submarina, subieron uno a uno a los helicópteros de transporte. Cuando los rotores de los helicópteros levantaron un fuerte viento y despegaron, el campo de entrenamiento se hizo pequeño bajo sus pies en un instante. Isabel miró a Mateo, sentado a su lado. Tenía los ojos cerrados, sumido en sus pensamientos. La imagen del hombre que había compartido té con ella en el bosque la noche anterior había desaparecido por completo. Ahora su semblante era el de una cuchilla afilada. Pensó que quizás su destino siempre había sido encontrarse en medio de una situación de combate real como esta. Un destino en el que tendrían que cubrirse las espaldas y luchar juntos en un campo de batalla que apestaba a acero frío y pólvora. El helicóptero volaba a través de la densa oscuridad, hacia el corazón del tempestuoso mar de Alborán, donde las olas rompían con furia. La caza del alba acababa de comenzar. Dentro del submarino, solo las tenues luces rojas de emergencia iluminaban el interior. El espacio reducido estaba impregnado de un olor a acero, aceite y tensión. Cada soldado, en silencio, realizaba una última comprobación de su equipo mientras esperaba la orden de salida. Isabel, con la espalda apoyada en el frío casco, verificó el manómetro de su respirador de buceo. La aguja indicaba una presión normal, pero su corazón latía a un ritmo anormalmente rápido. Había vivido innumerables combates, pero una operación de infiltración en las profundidades de un mar tan frío era la primera vez. La presión del abismo parecía oprimirle los pulmones. En ese momento, alguien le tocó ligeramente el hombro. Era Mateo. Sin decir palabra, le mostró el ordenador de buceo que llevaba en la muñeca. En la pantalla se mostraban claramente la profundidad, la temperatura del agua y el oxígeno restante. No era una simple transmisión de información.
Era un mensaje: todo está bajo control. Mantén la calma. Sus ojos lo decían todo. Isabel asintió y respiró hondo. Su serenidad tenía un extraño efecto contagioso. Alfa, Bravo. Salida en 5 minutos. La voz fría del capitán resonó por el intercomunicador. Los soldados se levantaron al unísono y se dirigieron hacia la escotilla de salida, una modificación de un tubo lanzatorpedos. La sutil vibración del submarino al desacelerar se sentía en todo el cuerpo. Pronto serían como un banco de peces pequeños, separados del cuerpo de una ballena gigante y abandonados a su suerte en el vasto océano. Mateo, al frente del equipo Alfa, desapareció primero por la escotilla. Poco después, Isabel hizo una seña al equipo Bravo y lo siguió. La escotilla se cerró y el agua de mar comenzó a entrar. En un instante el agua helada envolvió sus cuerpos y todos los sonidos del mundo se desvanecieron. Solo su propia respiración agitada y los latidos de su corazón llenaban el interior de su casco. Con un sonido sordo, el vehículo de propulsión subacuática, SDV, se separó del submarino. A partir de ahora, estaban solos. El pequeño sumergible avanzaba como un fantasma en la oscuridad. Solo el sonar de proa emitía una tenue luz verde, mostrando la topografía circundante y la ubicación del objetivo. Distancia restante al buque objetivo, 500 metros. A partir de esa distancia, debían apagar el motor del sumergible y acercarse utilizando únicamente las corrientes marinas y la propulsión de los buzos. El ruido era su mayor enemigo. Todos fuera del sumergible. Avance individual hasta el punto objetivo. Mantengan la formación. La orden de Mateo llegó a través del comunicador subacuático. Los soldados salieron del sumergible de manera ordenada y se dispersaron en la formación en V previamente acordada. Isabel, en la retaguardia del equipo Bravo, avanzaba lentamente mientras observaba los movimientos de sus hombres. No se veía nada por delante. Su única guía eran la tenue silueta del compañero que iba delante y la pequeña luz de la brújula en su muñeca. Las profundidades del mar no eran completamente silenciosas. El sonido de criaturas marinas desconocidas rozándolo se mezclaba con el lejano canto de una ballena gigante, creando una extraña sinfonía. En medio de ella, avanzaban hacia la sombra de la muerte. No supo cuánto tiempo pasó, pero una sombra gigantesca apareció sobre ellos. Era el buque objetivo. Una masa de acero de un tamaño inimaginable en la superficie flotaba como un fantasma. Solo su tamaño ya era una amenaza abrumadora. Los soldados se acercaron con cautela a la parte inferior del barco, hacia las hélices giratorias. Mientras dos especialistas en explosivos del equipo Alfa instalaban pequeñas bombas Lapa en el eje de la hélice, el resto de los soldados vigilaban los alrededores. Isabel apretó con fuerza el fusil submarino que sostenía. Si eran descubiertos en esta fase, no saldrían vivos. Instalación completada. Detonación en 30 segundos. Al recibir la señal del especialista, todos los soldados se alejaron rápidamente del casco para mantener una distancia de seguridad. Isabel, con la mirada fija en la parte inferior del barco, comenzó la cuenta atrás. 3, 2, 1. Un sordo boom se transmitió a través del agua y recorrió sus cuerpos. La explosión en sí no fue grande, pero fue suficiente para torcer el eje de la hélice. La gigantesca hélice se detuvo con un sonido chirriante. Lo habían logrado. Equipo Alfa, infiltración por popa. Equipo Bravo, escotilla de carga central. Tan pronto como Mateo dio la orden, los soldados lanzaron sus ganchos de agarre, los fijaron al casco y comenzaron el ascenso vertical. Las sombras negras que emergían del mar oscuro subieron silenciosamente a la cubierta. La lluvia y el sonido de las olas ocultaban perfectamente sus movimientos. La cubierta, como se esperaba, estaba desierta. Debido al mal tiempo, no había patrullas a la vista. Pero no podían bajar la guardia. Isabel hizo una seña al equipo Bravo y se movió sigilosamente hacia la escotilla de carga central. La escotilla era de acero macizo y estaba firmemente cerrada con un sistema de bloqueo electrónico. Equipo de apertura al trabajo, ordenó Isabel en voz baja. Dos de sus hombres sacaron cortadores de plasma portátiles y comenzaron a lanzar chispas en las bisagras de la escotilla.
El agudo sonido quedaba ahogado por el rugido de las olas. Fue entonces. Un sonido metálico, un clic, sonó a sus espaldas. Isabel se giró instintivamente y apuntó con su fusil. En la oscuridad, junto al destello de un cañón, estalló una llamarada. ¡Contacto! Con el grito de Isabel, la cubierta se convirtió en un caos. De todas partes, enemigos armados surgieron de la oscuridad y abrieron fuego. El equipo Bravo se cubrió inmediatamente tras la escotilla de carga y devolvió el fuego. Las balas trazadoras rojas rasgaban la oscuridad como una lluvia de meteoros. Capitana, 20 segundos para abrir la escotilla. El grito apremiante de un soldado se escuchó por encima del estruendo de los disparos. Isabel apretó los dientes. 20 segundos. Tenían que resistir como fuera. Disparó una granada hacia el puente, donde se concentraba el fuego enemigo. Una explosión y un destello hicieron que el ataque enemigo vacilara por un momento. Escotilla abierta. Sin mirar atrás, Isabel gritó: «Bravo adentro. Cubriré la retaguardia». Sus hombres saltaron uno a la oscura bodega. Isabel se quedó hasta el final, disparando fuego de supresión contra los enemigos. Cada vez que su fusil escupía fuego, un enemigo caía. Finalmente, tras confirmar que el último soldado había entrado, se lanzó dentro de la escotilla. Justo cuando desapareció, una ráfaga de balas acribilló el lugar donde había estado. La operación, desde el principio, se dirigía al peor de los escenarios. Cuando la pesada escotilla de acero se cerró, la bodega quedó sumida en una oscuridad y un silencio absolutos. El intenso tiroteo y el rugido de las olas del exterior desaparecieron como por arte de magia, y solo la respiración agitada y los latidos del corazón de los soldados resonaban en sus oídos. Isabel se bajó rápidamente las gafas de visión nocturna y examinó los alrededores. El mundo, teñido de verde, era como un enorme laberinto. Contenedores apilados desordenadamente llegaban casi hasta el techo, y los estrechos pasillos que se abrían entre ellos no permitían adivinar a dónde conducían. Un olor a pólvora, a metal húmedo y a productos químicos desconocidos le irritaba la nariz. «Informe de estado, todos», ordenó Isabel en voz baja. Afortunadamente no había heridos. Pero el verdadero problema empezaba ahora. Estaban en el corazón del territorio enemigo, atrapados en un laberinto sin saber qué había ni dónde. Equipo Alfa, responda. Aquí Bravo, hemos entrado en la bodega. Tuvimos contacto con el enemigo en cubierta. ¿Cuál es la situación?, Isabel informó a Mateo por radio. Tras unos segundos de silencio, su voz se escuchó entre el crepitar de la estática. Aquí Alfa. Estamos entrando en el puente. La resistencia es más fuerte de lo esperado. Equipo Bravo, concéntrense en asegurar el objetivo según lo planeado. El número de identificación del contenedor es Delta Eco 73. La comunicación fue breve, pero su voz seguía firme. Su calma ayudó a serenar la mente confusa de Isabel. Hizo una seña a sus hombres. El objetivo es el contenedor Delta Eco 73. Mantengan la formación de búsqueda en parejas. Minimicen el ruido y vigilen cada esquina. Los soldados comenzaron a moverse como un solo cuerpo. Avanzaron como fantasmas por los laberínticos pasillos de contenedores. Las suelas especiales de sus botas, diseñadas para amortiguar el sonido, tocaban y se separaban del frío suelo de acero sin hacer ruido. Isabel lideraba al equipo desde la vanguardia. El mundo a través de sus gafas de visión nocturna estaba cargado de tensión. Las sombras de los contenedores parecían monstruos vivos, y una corriente de aire frío le recorría la espalda. No supo cuánto tiempo había pasado. El soldado de vanguardia, el cabo Martillo Ramos, se detuvo de repente y levantó el puño hacia atrás. Era la señal de alto. Isabel se pegó inmediatamente a la pared de un contenedor y observó hacia adelante. Más allá de la intersección que Martillo señalaba, se filtraba una tenue luz. Y también se oían voces humanas. Hablaban en ruso. Isabel sacó una pequeña cámara de serpiente y se la entregó a Martillo. Con cuidado, él deslizó la cámara por la esquina. La imagen se transmitió al monitor que Isabel llevaba en la muñeca.
6 hombres armados rodeaban un contenedor, en guardia. Su equipo no era uniforme, pero las armas que portaban eran fusiles de última generación. Parecían mercenarios o un grupo terrorista. Y en el contenedor que protegían, el número de identificación de E73 estaba claramente marcado. Era el objetivo. «¿Qué hacemos, capitana?», susurró Martillo. Un asalto frontal sería un suicidio. Los enemigos tenían una posición ventajosa, y si se producía un tiroteo en esos estrechos pasillos, el equipo Bravo sufriría graves bajas. Isabel pensó rápidamente. Recordó las tácticas que Mateo le había mostrado en el entrenamiento del día anterior. Un método que utilizaba el terreno y la psicología en lugar de la fuerza bruta. Martillo, 3 granadas de humo. Charlie, flanquea por el pasillo opuesto y córtales la retirada. El resto conmigo. Fuego solo a mi señal. Su plan era simple, cegar a los enemigos con humo y rodearlos por ambos lados para aniquilarlos mientras estaban desorientados. Los soldados se movieron silenciosamente a sus posiciones. Reinó un silencio asfixiante. Isabel respiró hondo y asintió a Martillo. Martillo quitó las anillas de 3 granadas de humo y las rodó por el pasillo. Con un siseo, un denso humo se extendió en segundos, ocultando la visión de los enemigos. «¡Gas, maldita sea! ¿Qué está pasando?», se oyó gritar a los enemigos confundidos. Fue en ese preciso instante. Ahora. Con el grito de Isabel, sus hombres irrumpieron en el pasillo. Para ellos, equipados con visión nocturna y miras térmicas, el humo no era un obstáculo. Los enemigos, sumidos en el caos, se movían a trompicones en el humo y disparaban a ciegas, pero sus balas solo cortaban el aire. De los cañones con silenciador del equipo Bravo salieron disparos precisos y letales con un sonido sordo. Desde el lado opuesto, el equipo de Charlie también comenzó su ataque. Atrapados en un fuego cruzado, los enemigos cayeron sin poder ofrecer una resistencia efectiva. El combate terminó en menos de 10 segundos. Situación controlada. Aseguren el perímetro. Isabel se acercó a los enemigos caídos y comprobó su pulso. Todos muertos. Suspiró aliviada y se acercó al contenedor de E73. La puerta estaba cerrada con un candado especial. Equipo de apertura, abran la puerta. Mientras un soldado derretía el candado con un cortador láser portátil, Isabel volvió a coger la radio. Equipo Alfa, aquí Bravo. A punto de asegurar el objetivo. Situación por allí. Aquí Alfa, casi hemos tomado el puente, pero los enemigos se dirigen a la bodega. La voz de Mateo se cortó entre la estática. La comunicación empeoraba rápidamente. Pero lo había oído claramente. Los enemigos se dirigían a la bodega. Existía la posibilidad de que, al perder el control del puente, intentaran volar el material peligroso como último recurso desesperado. ¡Crack! En ese momento, la puerta del contenedor se abrió. Sin tiempo para dudar, Isabel entró con el fusil en alto. Y al ver lo que había dentro, contuvo la respiración. Dentro del contenedor no había bombas ni armas químicas. En su lugar, una docena de personas estaban acurrucadas, con los ojos llenos de terror. Hombres, mujeres e incluso niños. Sus ropas estaban raídas y sus miradas, llenas de miedo y desesperación. No eran armas. Eran personas. ¿Pero qué demonios es esto?, murmuró Isabel atónita. No eran terroristas. Este barco no transportaba armas. Era un enorme buque de trata de personas. La inteligencia era completamente errónea. En ese momento un grito urgente llegó desde fuera del contenedor. Capitana, refuerzos enemigos. Son muchísimos. Al asomarse vio que desde todos los pasillos del laberinto de contenedores, docenas de hombres armados estaban cerrando el cerco sobre ellos. Ahora eran ratas en una trampa. La información falsa los había llevado directamente al centro de una emboscada mortal. Mierda, masculló Isabel. La situación no podía ser peor. No habían venido a rescatar a víctimas de trata de personas. Era muy probable que el objetivo inicial de la misión fuera una trampa basada en información falsa.
Ahora, con docenas de enemigos rodeándolos, estos civiles indefensos se convertían en un enorme obstáculo para la operación. Pero no podía abandonarlos. Su conciencia como ser humano, antes que como soldado, no se lo permitía. Equipo Bravo, el contenedor será nuestro punto de defensa. Protejan a los civiles y resistan todo lo que puedan. Martillo coloca claymores en la retaguardia. Charlie informa del estado de la munición. Las órdenes de Isabel fueron rápidas y firmes. Los soldados que habían caído en la confusión, recuperaron la compostura con su voz y comenzaron a moverse de forma coordinada. Unos establecieron posiciones defensivas en la entrada del contenedor, mientras otros calmaban a los civiles, que lloraban de miedo, y los trasladaban a la parte más profunda. El llanto de un niño y los sollozos de una mujer se mezclaban extrañamente con el ruido de la batalla. Munición restante, 2 cargadores por hombre de media. Las granadas están casi agotadas. El informe de Charlie era desolador. Con esa potencia de fuego, no podrían resistir ni 10 minutos. Tenían que asegurar una vía de escape antes de que el cerco se completara. Equipo Alfa, responda. Equipo Alfa, llamó Isabel desesperadamente por la radio, pero solo recibió estática. No saber la situación de Mateo y el equipo Alfa la angustiaba aún más. Si hubieran tomado el puente podrían usar el sistema de comunicaciones del barco para solicitar apoyo externo. Pero con la comunicación cortada, ni siquiera podía estar segura de que siguieran vivos. No puedo rendirme, se dijo a sí misma. Nunca había abandonado una misión. Tenía la responsabilidad de sus hombres y de esos civiles indefensos. Volvió a trazar el mapa de los contenedores en su mente. ¿Había otra salida además de la escotilla de carga central por la que habían entrado? En ese momento un anciano acurrucado en un rincón del contenedor le agarró temblorosamente de la manga del uniforme. Apenas hablaba español, pero intentaba explicar algo desesperadamente con gestos. Señaló el suelo e imitó el acto de arrastrarse. El suelo, ¿qué hay en el suelo? Isabel siguió sus gestos y examinó el suelo. En medio del piso de acero sobre el que descansaban los contenedores, vio un panel rectangular cuyo color era ligeramente diferente al del resto. Una escotilla de emergencia camuflada. La encontré. Todos aquí. Los soldados corrieron e intentaron abrir la escotilla, pero no se movió como si estuviera soldada por fuera. Apartad. Isabel cogió un cortador de plasma y comenzó a derretir las bisagras ella misma. En ese instante un destello estalló en la entrada del contenedor, seguido de un estruendo. Los enemigos habían lanzado una granada. ¡Arg! Uno de los soldados que cubría la entrada cayó, herido por la metralla. Médico. Herido. Mientras el sanitario corría para prestar los primeros auxilios, el ataque enemigo se intensificó. Las balas atravesaban las paredes del contenedor, haciendo saltar chispas. Ese lugar ya no era seguro. Isabel apretó los dientes y aumentó la potencia del cortador al máximo. Finalmente una de las bisagras cedió. Martillo, trae todos los explosivos que queden. Vamos a volar esta escotilla. Pero, capitana, la explosión podría afectar a los civiles. No hay opción. Todos al suelo y cúbranse los oídos. Martillo colocó el C4 en la escotilla y conectó el detonador. Todo estaba listo. Isabel gritó a los civiles y a sus hombres: va a explotar. Prepárense para el impacto. ¡Boom! Una explosión que sacudió los cimientos del barco arrancó la escotilla. Un espacio oscuro y húmedo apareció ante ellos. Era un pasadizo de emergencia que conectaba con los tanques de lastre en el fondo del barco. Los heridos y los civiles primero. Deprisa. Los soldados comenzaron a ayudar a su compañero herido y a los civiles a bajar por el oscuro pasadizo. Isabel se quedó hasta el final, proporcionando fuego de cobertura hacia la entrada. Vio cómo los enemigos irrumpían en el contenedor. Colocó su último cargador, disparó una ráfaga contra los enemigos restantes y se lanzó por el pasadizo. Una lluvia de balas pasó por encima de su cabeza. El pasadizo era estrecho y oscuro.
Un olor a agua de mar estancada y a hierro oxidado lo impregnaba todo. Avanzaron en fila india con cuidado. Era un camino hacia lo desconocido, pero era mejor que esperar la muerte sentados. Después de arrastrarse un buen trecho, el pasadizo desembocó en un espacio amplio. La sala de máquinas. Gigantescos motores diésel rugían, y una compleja red de tuberías y paneles de control lo cubría todo. Y allí, entre decenas de cadáveres, estaba Mateo Torres, de pie, solo, con un arma en la mano, resistiendo a duras penas. Su uniforme estaba manchado de sangre y aceite, y su brazo izquierdo colgaba en un ángulo antinatural. Pero sus ojos seguían vivos. Se enfrentaba a los enemigos que entraban con una pistola en una mano. «Mateo», gritó Isabel. Mateo la vio y esbozó una sonrisa muy leve, casi imperceptible. Una mezcla de alivio por verla viva y alegría por reencontrarse en aquel infierno. «Ha tardado usted mucho, capitana». Su voz, aunque intentaba ser bromista, sonaba terriblemente ronca. Isabel ordenó al equipo Bravo: reúnanse con el equipo Alfa. Acaben con ellos. La llegada del equipo Bravo cambió el curso de la batalla en un instante. Los enemigos que llenaban la sala de máquinas, sorprendidos por un ataque desde la retaguardia, cayeron en el caos y fueron abatidos como hojas secas por el fuego cruzado. Finalmente, cuando cayó el último enemigo, solo el rugido de los motores llenó la sala. Isabel corrió hacia Mateo. ¿Estás bien? ¿Qué le ha pasado a tu brazo? Solo está dislocado. No es nada. Lo dijo como si no fuera importante, pero su rostro estaba empapado en sudor frío. Isabel examinó su brazo. No era una simple dislocación. Parecía que una bala le había rozado y fracturado el hueso. ¿Y los demás miembros del equipo Alfa? Ante su pregunta, el rostro de Mateo se endureció. En lugar de responder, señaló con la cabeza unos cuerpos que yacían en silencio en un rincón de la sala de máquinas. Todos eran boinas verdes. Habían caído durante la toma del puente, víctimas del último y desesperado contraataque del enemigo. Mateo había sido el único superviviente, empujado hasta la sala de máquinas. Isabel se quedó sin palabras. La alegría de la victoria se desvaneció, reemplazada por una profunda tristeza por la pérdida de sus compañeros. Pero no había tiempo para el duelo. El barco seguía siendo territorio enemigo y tenían que sobrevivir. ¿Puedes parar este barco? El motor ya está sobrecargado. Explotará pronto. Lo manipulamos desde el puente, dijo Mateo, respirando con dificultad. En sus ojos, junto a la tristeza, ardía una fría ira. Entonces, ¿cómo escapamos? Solo hay una forma. Mateo señaló una escotilla de emergencia en una de las paredes de la sala de máquinas. Saltar al mar por ahí. No podemos hundirnos con este barco. Como si confirmara sus palabras, el barco comenzó a temblar violentamente. El humo que salía del motor se hacía cada vez más denso. La explosión era inminente. Tenían que dejar atrás a sus camaradas caídos y lanzarse de nuevo al mar oscuro para sobrevivir. El temblor en la sala de máquinas se volvió violento. Saltaban chispas del techo y el sonido del metal retorciéndose resonaba por todas partes. El barco se estaba hundiendo. Mateo e Isabel guiaron a los supervivientes y a los civiles hacia la escotilla de emergencia. Al abrirla, un viento huracanado y olas embravecidas los recibieron. El cielo seguía cubierto de nubes oscuras, y olas gigantescas, como si quisieran devorarlos, golpeaban el casco sin cesar. Tenemos que encontrar un bote salvavidas. Saltar al mar así es un suicidio, gritó Martillo. Pero no había tiempo ni para mirar alrededor. La inclinación del barco aumentaba, y se balanceaba peligrosamente a punto de zozobrar. No hay botes, pero hay una solución, gritó Mateo. Agarrado a una barandilla rota, se mantuvo en pie precariamente y señaló hacia el mar. Hacia donde apuntaba flotaba el pequeño SDV que habían utilizado para llegar, arrastrado por las olas. No había regresado al submarino y había estado esperando, emitiendo una señal de emergencia. Era una esperanza. Trasladen primero a los civiles y a los heridos al sumergible.
El resto de los soldados cubrirá y evacuará en orden, ordenó Isabel. Pero era más fácil decirlo que hacerlo. Trasladar a la gente al pequeño sumergible que se agitaba en las olas turbulentas, decenas de metros más abajo, era casi imposible. En ese momento Mateo desató la cuerda que llevaba en la cintura y comenzó a asegurarla firmemente a la barandilla. Bajaré primero para asegurar la posición. Envíenlos uno por uno. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a bajar con ese brazo? Isabel se interpuso en su camino. Con el brazo herido ni siquiera podría agarrarse bien a la cuerda. Si no lo hago yo, no lo hará nadie, dijo Mateo sin dudar. Su mirada era firme. Pasó junto a Isabel, agarró la cuerda y sin vacilar, se lanzó por la borda. Isabel cerró los ojos, incapaz de soportar la visión. Solo el rugido de las olas golpeaba sus oídos. Un momento después, llegó una señal desde abajo. Mateo había llegado sano y salvo al sumergible. Rápido, no hay tiempo. Los soldados se movieron con rapidez. Primero ataron a la cuerda a una mujer que llevaba a un niño en brazos y la bajaron. Los civiles, aterrorizados, gritaban, pero se aferraban a la cuerda desesperadamente para sobrevivir. Isabel y los soldados restantes manejaban la cuerda desde arriba, ayudándoles a bajar de forma segura. Fue un proceso brutal. Cada vez que una ola gigante los golpeaba, la cuerda se tensaba como si fuera a romperse, y la gente se balanceaba como hojas de papel. Cuando el último civil y el soldado herido habían sido evacuados, una enorme explosión sacudió la sala de máquinas. Con un estruendo ensordecedor, el barco comenzó a partirse en dos. ¡Salten todos! Con el grito de Isabel, los soldados restantes saltaron al mar uno por uno. Ahora, en la cubierta, solo quedaba ella. Miró por última vez el barco que se hundía en llamas. Junto con los cuerpos de sus compañeros, su arrogante pasado también se hundía en las frías profundidades del mar. Cerró los ojos y se lanzó hacia el abismo helado. El agua helada la atravesó. En un torbellino que le impedía pensar, nadó desesperadamente hacia la superficie. Cuando finalmente logró sacar la cabeza del agua, lo que vio fueron los restos del barco envueltos en llamas desapareciendo bajo el mar. Y a su alrededor, los supervivientes se ayudaban unos a otros y nadaban hacia el sumergible. Isabel también comenzó a bracear hacia ellos. Pero sus fuerzas ya se habían agotado. El pesado equipo tiraba de su cuerpo hacia abajo. Su visión se volvió borrosa y su conciencia se desvaneció. ¿Es este el final? Justo cuando estaba a punto de rendirse, alguien la agarró con fuerza del brazo. Era Mateo. Había saltado del sumergible y nadado hacia ella. Con un solo brazo la sostuvo y avanzó desesperadamente hacia el vehículo. Su rostro estaba contraído por el dolor, pero no la soltó. «Aguanta, Isabel», gritó su nombre. No capitana ni Vargas, sino su nombre. La urgencia en su voz reavivó su conciencia moribunda. Reunió sus últimas fuerzas y se aferró a su hombro. Finalmente llegaron al sumergible. Otros soldados lo subieron a bordo. El interior estaba lleno de supervivientes. Todos estaban exhaustos, pero se abrazaban con alivio por haber sobrevivido. Isabel se desplomó en el frío suelo del sumergible, jadeando. A su lado, yacía Mateo. Parecía haber perdido el conocimiento por el dolor. De su brazo inerte un hilo de sangre roja fluía y manchaba el suelo. Isabel se levantó tambaleándose, rasgó su propio uniforme y le vendó el brazo para detener la hemorragia. Su rostro estaba pálido, pero respiraba de manera uniforme. Se sentó en silencio a su lado y lo observó. Un encuentro que había comenzado con rivalidad y hostilidad. Pero ahora él era su salvador, un compañero con el que había compartido la vida y la muerte. Le tomó la mano con cuidado. Estaba fría, pero sentía el calor de la vida. El sumergible comenzó a derivar en el vasto océano, emitiendo una señal de rescate. El día amanecía. La oscuridad de tinta se disipaba y un amanecer rojo como la sangre surgía en el horizonte. La noche infernal había terminado y una nueva mañana llegaba. Habían sobrevivido. Pero no todo había acabado.
La operación había fracasado debido a información falsa y habían perdido a muchos compañeros. Y ante ellos les esperaba la dura realidad de tener que asumir la responsabilidad de todo. El sonido de las hélices del helicóptero de rescate era ensordecedor. Isabel, envuelta en una manta, miraba ausente el mar que pasaba rápidamente bajo ellos. La mañana que siguió a esa noche infernal era irrealmente tranquila y pacífica. Pero el ambiente dentro del helicóptero era pesado. Los supervivientes no hablaban. El vacío dejado por los compañeros que hasta hacía unos días bromeaban y reían se sentía inmenso. El sacrificio de los boinas verdes, en particular, había dejado un profundo impacto y un sentimiento de deuda en los soldados de Isabel. Eran de diferentes nacionalidades, pero habían sido un equipo. Mateo, tras recibir los primeros auxilios del médico, dormía profundamente. Quizás por los analgésicos, el rastro de dolor había desaparecido de su rostro. Isabel lo observó en silencio. Había permanecido a su lado toda la noche. No le había soltado la mano. Sintió que algo sólido dentro de ella se había roto y en su lugar, un nuevo sentimiento estaba echando raíces. Era más profundo que la camaradería y más ardiente que la compasión. Apenas aterrizaron en la base de Morón, fueron puestos en cuarentena. Junto con los exámenes médicos, comenzó un intenso interrogatorio para esclarecer los detalles de la operación. Isabel se sentó en una silla fría en la sala de interrogatorios conjunta, frente a los altos mandos del ejército español y de la OTAN. Sus expresiones eran gélidas. La operación fue un fracaso, capitana Vargas. Su error de juicio puso en peligro tanto a nuestras tropas como a los civiles. Le doy la oportunidad de explicarse, espetó el coronel Davis, lanzando unos papeles sobre la mesa. Sus ojos estaban llenos de decepción e ira. Isabel se mordió el labio. Toda la responsabilidad recaía en ella como comandante. La inteligencia era incorrecta. El objetivo de la operación no eran armas químicas, sino una red de trata de personas. Al encontrar civiles en el lugar, no tuvimos más remedio que modificar el plan de la operación. Juzgar la veracidad de la inteligencia también es responsabilidad del comandante. Por un juicio precipitado, ha perdido a numerosos soldados. En particular, ¿cómo va a asumir la responsabilidad de haber perdido a todos los mejores agentes de una nación aliada? El reproche del coronel fue como una cuchillada en su pecho. No había excusa posible. Justo cuando estaba a punto de bajar la cabeza, la puerta de la sala se abrió y entró Mateo. Llevaba el brazo en cabestrillo y su rostro estaba pálido, pero caminaba con dignidad. La responsabilidad también es mía, dijo Mateo, deteniéndose frente a los oficiales. Como CEO comandante de la operación, todas las decisiones en el terreno fueron tomadas conjuntamente con la capitana Vargas. La decisión de rescatar a los civiles también se tomó con mi consentimiento. Si van a exigir responsabilidades, exíjanmelas a mí también. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. Isabel lo miró, sorprendida. Había venido a compartir la carga que ella intentaba llevar sola. Sargento Torres, usted es un herido. Necesita descansar ahora, dijo el coronel Aguirre con expresión apenada, pero Mateo negó con la cabeza. Estoy bien. Y es mi deber asumir la responsabilidad por la muerte de mis hombres. Su voz era baja y tranquila, pero contenía una voluntad de acero. Comenzó a explicar de manera lógica el desarrollo de la operación y la base de sus decisiones en el terreno. En su explicación no había súplicas emocionales ni excusas. Solo el análisis frío de un soldado y los hechos. Demostró cómo la información falsa los había llevado a una trampa y por qué en esa situación extrema, rescatar a los civiles había sido la mejor opción. Mientras lo escuchaba, Isabel se dio cuenta de lo limitada que había sido su propia perspectiva. Ella solo pensaba en su responsabilidad y su honor, pero él veía la esencia de la operación en su conjunto y una causa mayor. Cuando terminó su exposición, un pesado silencio llenó la sala. Los oficiales se miraron unos a otros sin decir nada. El interrogatorio terminó ahí. No se les impuso ninguna medida disciplinaria. En su lugar, se inició una investigación a gran escala para encontrar a la facción responsable de la trampa y al topo interno que proporcionó la información falsa.
Isabel, Mateo y los supervivientes del equipo Bravo recibieron la orden de permanecer en la base hasta que terminara la investigación. Esa noche Isabel no pudo dormir. Salió de su barracón y se dirigió al campo de entrenamiento para ver las estrellas. Allí ya estaba Mateo. Con el brazo en cabestrillo colgando torpemente, miraba la explanada vacía. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Isabel, de pie a su lado. ¿El qué? En el interrogatorio. ¿Por qué me defendiste? Si hubieras estado solo, podrías haber salido indemne. Mateo respondió sin volverse hacia ella. Éramos un equipo. Y un comandante no abandona a sus subordinados. Su respuesta sonaba tan obvia que a Isabel se le encogió el corazón. Pero perdiste a tus hombres. Por mi culpa. Su voz tembló ligeramente. La culpa le oprimía la garganta. Mateo se giró lentamente y la miró. Sus ojos profundos la observaban en la oscuridad. Ellos cumplieron con su deber. Y su muerte no es culpa suya, capitana. Es por culpa de un enemigo invisible que nos tendió una trampa. No se culpe. Nosotros, los que hemos sobrevivido, tenemos la obligación de luchar también por ellos. Sus palabras fueron un cálido consuelo y al mismo tiempo, una guía que le mostraba el camino a seguir. Isabel no pudo decir nada más. Simplemente se quedó a su lado, mirando en silencio el cielo nocturno. Reinaba el silencio entre ellos, pero sus corazones estaban más conectados que nunca. Venganza. Por los compañeros caídos y contra los enemigos que los habían engañado. Una fría llama de venganza comenzó a arder silenciosamente en sus pechos. Se convirtió en su nuevo objetivo y en la razón por la que debían luchar juntos. El tiempo de espera en la base fue largo y tedioso. La mayoría de los supervivientes mostraban síntomas de trastorno de estrés postraumático y recibían tratamiento psicológico. Toda la base estaba sumida en la calma que precede a la tormenta, a la espera de la siguiente orden. Isabel y Mateo corrían juntos cada mañana en el campo de entrenamiento y practicaban tiro para mantener sus sentidos alerta. Para ellos el entrenamiento no era solo un ejercicio físico, era el único ritual que les permitía vaciar sus mentes complejas y centrarse únicamente en el objetivo que tenían delante. Cuando no entrenaban, visitaban la oficina del equipo de investigación conjunta para comprobar el progreso del caso. La investigación avanzaba lentamente. La identidad de los enemigos seguía siendo un misterio, y ni siquiera se había podido determinar la tecnología del buque furtivo que habían utilizado. Tampoco había pistas sobre el topo interno. Se sentían como si estuvieran vagando en una densa niebla. No podemos seguir esperando así. Tenemos que actuar nosotros mismos, dijo Isabel una noche, de vuelta del entrenamiento de tiro. Su voz denotaba impaciencia. Es imposible sin la autorización de los superiores. Un soldado debe moverse según las órdenes. La respuesta de Mateo fue de manual, pero sus ojos decían que pensaba lo mismo que Isabel. No podemos posponer la venganza de nuestros compañeros hasta que llegue una orden. Esto, más que un deber como soldados, es una obligación como seres humanos. Isabel se detuvo y se enfrentó a Mateo. Si combinamos la información que tienes con mi red de contactos, seguro que encontraremos alguna pista. Actuaremos por nuestra cuenta, sin que los superiores lo sepan. ¿Qué me dices? Era una propuesta peligrosa. Si los descubrían, no solo se enfrentarían a una baja deshonrosa, sino también a un consejo de guerra. Mateo dudó un momento. Su razón le decía que no, pero los rostros de sus hombres caídos aparecieron ante sus ojos. No podía permitir que sus muertes quedaran impunes. De acuerdo. Lo haré con usted. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Isabel ante la respuesta de Mateo. Esa noche eludieron el sistema de seguridad de la base y se infiltraron en la sala de análisis de inteligencia. Isabel accedió a la red de inteligencia militar de la OTAN y Mateo se conectó secretamente al servidor del Centro Nacional de Inteligencia Español. Ambos comenzaron a recopilar de nuevo todos los datos relacionados con la operación fallida, imágenes de satélite, registros de escuchas e incluso los análisis de los fragmentos de equipo enemigo recuperados. Tras pasar la noche analizando datos, Isabel encontró algo extraño. Mira esto, Mateo.
Es el registro de vuelo de los aviones civiles que sobrevolaron el mar de Alborán el día de la operación. Hay un avión que se desvió ligeramente de su ruta programada, como si estuviera espiando nuestra zona de operaciones. Mateo se asomó al monitor que ella señalaba. El número de vuelo pertenece a un carguero de Pantomer. Está registrada como una empresa fantasma en el sudeste asiático. Y el destino final de este avión es Gibraltar. Gibraltar, el cruce de caminos del dinero negro de Europa y África. Una hipótesis se formó en sus mentes, una gran organización criminal que dirigía la trata de personas y el contrabando de armas. Y la sospecha de que esa organización tenía su base en el enclave de Gibraltar y la lujosa Costa del Sol. Tenemos que profundizar más. Mateo usó un programa de pirateo para infiltrarse en el servidor interno de Pantomer. Tras superar numerosos cortafuegos y contraseñas, encontraron la pista decisiva que buscaban. La lista de carga de ese avión. Entre los artículos, había una gran cantidad de equipo de comunicaciones militares, camuflado bajo el nombre de equipo médico especial. Y el destinatario era un tal señor Morales, propietario de un casino-hotel en Marbella. Lo tenemos. Isabel y Mateo se miraron. Finalmente habían encontrado el rastro del enemigo invisible. Señor Morales. Era muy probable que él fuera el cerebro detrás de todo. ¿Y ahora qué? ¿Informamos a los superiores?, preguntó Isabel. Mateo negó con la cabeza. No, todavía no. En una situación en la que no sabemos quién es el topo, si informamos precipitadamente, Morales se dará cuenta y cortará lazos. Entonces nunca descubriremos la verdad. ¿Qué piensas hacer entonces? Iremos nosotros mismos a Marbella. Isabel contuvo la respiración ante la audaz propuesta de Mateo. Abandonar su identidad militar y, haciéndose pasar por civiles, entrar en el corazón del territorio enemigo. Era casi un suicidio. Nos acercaremos al señor Morales y conseguiremos pruebas de que él está detrás de este caso. Y lo juzgaremos con nuestras propias manos. En sus ojos ardía una fría llama de venganza. La razón le advertía del peligro, pero el corazón de Isabel ya latía con fuerza. Confiaba en Mateo. Y con él, estaba dispuesta a asumir cualquier riesgo. De acuerdo. Vamos juntos. Aunque sea al infierno. Esa misma madrugada, sin decírselo a nadie, abandonaron la base. Dejaron atrás sus placas de identificación y, con solo un pasaporte falso y algo de efectivo, el sargento Mateo Torres y la capitana Isabel Vargas murieron. Ahora se habían convertido en dos lobos hambrientos en busca de venganza, dirigiéndose a la ciudad de Marbella, un lugar desbordante de luces brillantes y codicia. La noche en Marbella era más deslumbrante que el día. Los letreros de neón brillaban vertiginosamente, y una mezcla de idiomas de todo el mundo golpeaba los oídos como un ruido constante. Las luces de los casinos, como agujeros negros que absorbían la codicia humana, parecían engullir toda la ciudad. Isabel y Mateo se instalaron en un pequeño hotel en un callejón discreto. Vestidos con ropa de civil que no les sentaba bien, parecían extraños, fuera de lugar en medio de tanto lujo. A partir de ahora, somos empleados de la empresa comercial Golden Dragon. Yo soy Miguel, encargado del tráfico de armas. Tú eres mi guardaespaldas, Hannah. ¿Qué te parece?, dijo Isabel, agitando una identificación falsa. Mateo asintió en silencio. Su rostro no mostraba ninguna emoción, pero sus ojos, siempre alerta, seguían escudriñando los alrededores. Su primer objetivo era infiltrarse en el casino hotel del señor Morales, el Gran Marbella. No era un simple lugar de juego, era el corazón de los bajos fondos de la Costa del Sol y la fortaleza de Morales. Entrar por la puerta principal era imposible. Tenían que encontrar otra manera. Cada noche en el casino, hay una fiesta secreta para los clientes VIP. Si logramos entrar, tendremos la oportunidad de acercarnos a Morales, explicó Isabel, basándose en la información que había recopilado. El problema era cómo entrar en esa fiesta. Sin invitación, era seguro que les negarían la entrada. No es que no haya manera, dijo Mateo. Mirando a través de la ventana del hotel la imponente fachada del Gran Marbella, añadió, toda fortaleza tiene un punto débil. Cuanto más ostentoso es un lugar,
más oscura y vulnerable es la sombra que proyecta. Su plan era audaz. Infiltrarse no por la entrada principal, sino a través de un túnel de servicio subterráneo conectado al área de eliminación de basuras del hotel. Les mostró un plano del hotel que había obtenido mediante pirateo. En el plano, una red de pasadizos secretos que no existían oficialmente se entrelazaba como una telaraña. Esa noche ambos se vistieron de negro y se dirigieron al callejón trasero del hotel. En el área de basuras donde apestaba a desperdicios de comida, eludieron las cámaras de seguridad, abrieron la tapa de un conducto de ventilación y entraron. Después de arrastrarse un buen rato por el estrecho y oscuro conducto, finalmente salieron al aparcamiento subterráneo del hotel. El aparcamiento estaba lleno de sedanes de lujo, y guardias de seguridad con traje vigilaban con severidad. Isabel y Mateo se movieron con cuidado entre los vehículos, escondiéndose hacia el ascensor de servicio. Todo parecía ir sobre ruedas. Pero entonces se toparon de frente con dos guardias que hacían la ronda. ¡Alto! ¿Quiénes sois?, gritaron los guardias, llevando las manos a las pistolas de sus cinturones. Pero antes de que pudieran desenfundar, Mateo se movió. Se abalanzó sobre ellos como el viento, rodeó el cuello de uno con el brazo y, al mismo tiempo, golpeó la sien del otro con el codo. Con un gemido ahogado, los dos guardias cayeron sin hacer ruido. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Isabel quedó asombrada por sus movimientos ágiles y despiadados. Era diferente a la imagen que había visto en el campo de entrenamiento, era la de una máquina de matar forjada en combate real. Tenemos que darnos prisa. Mateo arrastró a los guardias caídos a un rincón oscuro, les quitó los comunicadores y las tarjetas de acceso. Tomaron el ascensor de servicio hasta el ático del último piso, donde se celebraba la fiesta. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontraron en un mundo completamente diferente. Bajo un deslumbrante candelabro, hombres y mujeres vestidos con caros trajes de noche y esmokines bebían champán y reían. Una suave música clásica flotaba en el ambiente, y el aire estaba impregnado de una mezcla de perfumes caros y humo de puros. Era un paraíso lleno de codicia e hipocresía. Isabel y Mateo se mezclaron entre la gente de la manera más natural posible. Isabel cogió una copa de champán de la bandeja de un camarero que pasaba, y Mateo se quedó detrás de ella, vigilando como un guardaespaldas. Su objetivo era una sola persona, el señor Morales. Poco después, todo el ruido de la fiesta cesó y las miradas se centraron en un solo punto. En lo alto de la escalera central del ático, apareció un hombre de mediana edad vestido con un traje blanco. Ojos afilados, pelo engominado hacia atrás y una sonrisa relajada en los labios. Era él, el señor Morales. Damas y caballeros, bienvenidos a mi fiesta esta noche. Su voz era suave, pero contenía un carisma que dominaba a la gente. Tras unas palabras de bienvenida, bajó las escaleras y comenzó a pasear entre los invitados. Ahora, le susurró Isabel a Mateo. Con la copa de champán en la mano, se tambaleó hacia Morales, como si hubiera tropezado. Oh, lo siento. Derramó deliberadamente el champán sobre la chaqueta blanca de su traje. Los guardaespaldas que lo rodeaban intentaron detenerla de inmediato, pero Morales los detuvo con un gesto. No se preocupe, señorita. La ropa se puede comprar, pero su belleza no tiene precio. Con una sonrisa empalagosa, sacó un pañuelo y fingió secarle la mano a Isabel. En ese preciso instante Isabel metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y colocó discretamente una pluma estilográfica que contenía un pequeño micrófono. Todo iba según el plan. Lo siento de verdad, es que hoy estoy muy nerviosa. No hay por qué estarlo. Disfrute de la fiesta. Morales le dio una palmadita en el hombro y se dirigió a otro invitado. Isabel, como si nada hubiera pasado, regresó junto a Mateo. Lo conseguí, susurró en voz baja. Ahora, a través del dispositivo de escucha, podrían interceptar las conversaciones de Morales. Conseguir pruebas de que él estaba detrás del caso era solo cuestión de tiempo. Pero su alegría no duró mucho. Se produjo un alboroto en la entrada de la fiesta. Habían encontrado a los guardias que habían neutralizado. ¡Intrusos! Bloqueen todas las salidas, gritaron los hombres de Morales. La fiesta se convirtió en un caos.
Los guardaespaldas sacaron sus armas y comenzaron a buscar entre la gente. Nos han descubierto. Maldita sea. Isabel y Mateo se miraron. Ya no había dónde esconderse. Estaban completamente aislados en el corazón del territorio enemigo. La fiesta glamurosa se estaba convirtiendo en un campo de batalla sangriento. Por aquí, Mateo agarró a Isabel de la muñeca y la arrastró hacia la terraza de la fiesta. En medio del caos de disparos y gritos, volcaron mesas para usarlas como cobertura y esquivar las balas. La puerta de cristal que daba a la terraza se hizo añicos por los disparos. Un viento frío y fragmentos de cristal cayeron sobre ellos. Fuera de la terraza, solo había un vacío vertiginoso de decenas de pisos. La deslumbrante vista nocturna de Marbella se extendía bajo sus pies, pero para ellos era un precipicio mortal. No había escapatoria. ¿Y ahora qué? Gritó Isabel. Los guardaespaldas de Morales bloqueaban la entrada a la terraza y cerraban el cerco. En lugar de responder, Mateo señaló una tubería de gas que cruzaba desde la barandilla de la terraza hasta el tejado del edificio de al lado. La distancia entre los dos edificios era de al menos 5 metros. Debajo solo el vacío. ¿Estás loco? ¿Pretendes cruzar por ahí? Es mejor que morir. Mateo no vaciló. Se subió a la barandilla y sin dudarlo se lanzó hacia la tubería. En el instante en que su cuerpo flotó en el aire, Isabel contuvo la respiración. Aterrizó en la tubería con la precisión de un acróbata. Luego se giró y le tendió la mano. ¡Rápido! Los cañones de los guardaespaldas comenzaron a escupir fuego hacia ellos. Las balas silbaban junto a Mateo. Isabel apretó los dientes, saltó la barandilla y confiando en Mateo, se lanzó a la oscuridad. Mateo la agarró con fuerza del brazo y la subió a la tubería. Justo en ese momento, la barandilla de la terraza donde habían estado se hizo añicos por los disparos. ¡Vamos! Se arrastraron precariamente por la tubería y cruzaron al tejado del edificio de al lado. El tejado era un espacio abandonado, con solo viejos ventiladores y tanques de agua. Recuperaron el aliento por un momento y miraron el hotel del que acababan de escapar. El ático seguía en caos y los reflectores se movían erráticamente buscándolos. Parece que aquí estamos a salvo por ahora, dijo Isabel jadeando. En ese momento el pequeño receptor que llevaba en el bolsillo comenzó a emitir un sonido crepitante. El micrófono que había colocado en la chaqueta de Morales había empezado a funcionar. Maldita sea, se han escapado esos cabrones. Como ratas. Se oyó la voz alterada de Morales. Jefe, ¿qué hacemos? No pueden haber salido del hotel. Registren toda la ciudad si hace falta para encontrarlos. Y trasladen la mercancía al almacén abandonado del puerto mañana por la noche como estaba previsto. El trato debe realizarse sin contratiempos. Entendido. La comunicación se cortó. Isabel y Mateo se miraron. La mercancía y mañana por la noche en el almacén abandonado del puerto. Es la pista que buscábamos, susurró Mateo. La mercancía probablemente eran las víctimas de trata que perseguían u otro contrabando. Mañana por la noche asaltaremos ese almacén, dijo Isabel con determinación. Nosotros dos solos no podemos. Estarán fuertemente armados. ¿Entonces qué? No tenemos refuerzos. Mateo se quedó pensativo. En su mente un plan de operaciones se dibujaba rápidamente. Si no tenemos tropas, las crearemos. En este mundo, no faltan quienes guardan rencor a Morales. Organizaciones rivales, gente arruinada por sus negocios los usaremos. Pero ¿cómo van a confiar en nosotros y ayudarnos? Haremos que confíen. Les presentaremos un enemigo común y les ofreceremos un cebo que les beneficie. El plan de Mateo era extremadamente peligroso, pero también era la única opción. Pasaron la noche recorriendo los bajos fondos de la costa, recopilando información. La organización que más hostilidad sentía hacia Morales era una banda emergente de narcotraficantes marroquíes liderada por un hombre conocido como el Turco. Estaban perdiendo terreno progresivamente frente al poder de Morales. Al día siguiente Isabel y Mateo se dirigieron al escondite de El Turco.
Al abrir la puerta de un viejo club de alterne, hombres corpulentos con tatuajes por todo el cuerpo los miraron con desconfianza. «Queremos ver al jefe», dijo Mateo brevemente en un español con claro acento extranjero. Poco después, fueron conducidos a la habitación más recóndita del club. Dentro, un hombre mayor, vestido con una chilaba de seda, los esperaba con una taza de té en la mano. Era el turco. «Unos extranjeros que quieren verme que agallas», dijo el turco examinándolos con ojos afilados. «Hemos venido a traerte un regalo», respondió Mateo con calma. Desplegó un mapa sobre el escritorio de el turco. El mapa mostraba la ubicación del almacén abandonado en el puerto de Algeciras, junto con la disposición de las fuerzas de Morales y sus rutas de movimiento previstas. «Esta noche Morales hará un trato muy importante aquí. Es el lugar donde se reunirá todo su dinero y su mercancía. Mientras nosotros distraemos su atención, ¿qué tal si vosotros vaciáis su caja fuerte? La caída de Morales no sería un mal negocio para ti, ¿verdad?» El turco miró el mapa con desconfianza. «¿Cómo puedo fiarme de vosotros? Podríais ser espías de Morales. Morales mató a nuestros compañeros. Nuestro único objetivo es su vida. El dinero no nos interesa». La sed de sangre que emanaba de los ojos de Mateo no era fingida. El turco era un hombre que había sobrevivido mucho tiempo en los bajos fondos. Podía leer la verdad en los ojos de una persona. Dejó la taza de té y habló. «Interesante. De acuerdo, hay trato. Pero con una condición. La cabeza de Morales debe ser mía». «Hecho», respondió Mateo sin dudar. Así se selló una peligrosa alianza entre personas de diferentes nacionalidades e identidades. Bajo el único objetivo de la venganza, un ex soldado de fuerzas especiales y un capo del narcotráfico se habían dado la mano. Esa noche el puerto de Algeciras anunciaba una guerra sangrienta. Al caer la noche, una densa niebla marina envolvió el puerto de Algeciras. La zona industrial abandonada estaba sumida en un silencio siniestro, y el sonido ocasional de la sirena de un barco añadía un toque lúgubre. Isabel y Mateo, desde lo alto de una grúa que dominaba el almacén, contenían la respiración y observaban. A través de la visión nocturna, veían a los hombres de Morales patrullando el perímetro. Llevaban fusiles automáticos y algunos incluso chalecos antibalas. «Hay más hombres de los que esperaba». «Los hombres del turco podrían no ser suficientes», susurró Isabel con preocupación. «Por eso debemos abrir el camino primero». Mateo acopló un silenciador a su fusil. Su plan era que ellos dos se infiltraran primero en el almacén, desactivaran el sistema de vigilancia y eliminaran los puestos de guardia clave. Una vez que hubieran sembrado el caos, los hombres del turco lanzarían un ataque frontal desde el exterior. «Usaremos esto como señal». Isabel sacó una pequeña bengala. Cuando la lanzara al cielo, esa sería la señal para iniciar el ataque. «No te mueras, Hannah», dijo Mateo en voz baja, usando por primera vez su nombre en clave. Su voz contenía una emoción apenas perceptible. «Tú tampoco, Miguel», respondió Isabel con una sonrisa. En esa breve broma, compartieron el deseo de que el otro saliera ileso. Descendieron silenciosamente por los cables de la grúa hasta el techo del almacén. El viejo techo de metal crujía peligrosamente bajo sus pies, pero el sonido del viento marino ocultaba hábilmente el ruido. Entraron en el almacén a través de un conducto de ventilación del techo. Dentro, enormes máquinas detenidas estaban cubiertas de polvo, y solo una tenue luz de emergencia iluminaba el interior. En el centro había numerosos contenedores apilados, como la noche de la pesadilla. Mateo hizo una seña y avanzó, escondiéndose entre los contenedores. Pronto encontraron una sala de control improvisada en un lado del almacén. Dentro, dos guardias vigilaban los monitores de las cámaras de seguridad. Isabel y Mateo intercambiaron una mirada. Entraron simultáneamente y en silencio por las dos puertas de la sala. Antes de que los guardias pudieran darse cuenta y girarse, perdieron la vida a manos de un cuchillo y un cable de estrangulamiento que llegaron por la espalda. Mateo desconectó rápidamente el sistema de vigilancia y cortó las líneas de comunicación con el exterior. Ahora el almacén era una isla completamente aislada. Fase 1 completada. ¿Empezamos?
Isabel miró a través de la ventana de la sala de control a los enemigos reunidos en el centro del almacén. Allí, una figura que parecía ser Morales daba órdenes a sus hombres. Y a su lado, en jaulas de metal, había personas aterrorizadas. Eran otras víctimas de trata, a las que no habían podido rescatar en el barco. Tenemos que salvarlos. Una llama de ira ardió en los ojos de Isabel. Mateo asintió. Yo distraeré a Morales. Usted asegure a las víctimas. ¿Pretendes enfrentarte a ellos solo? Es una locura. No estoy solo. Mateo sonrió y señaló una boca de incendios en un rincón de la sala de control. Abrió la válvula al máximo. Inmediatamente de los rociadores instalados en todo el almacén, comenzó a sonar una alarma y a caer agua. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Los enemigos entraron en pánico. El fuerte ruido de la alarma y el agua que caía les nublaron la vista y el oído. En ese instante Mateo salió de la oscuridad y se lanzó al centro de los enemigos. Sus movimientos eran impredecibles. Usando el agua como cobertura, se movía entre ellos como si bailara, golpeando sus puntos vitales. Cada vez que su pistola con silenciador escupía fuego, los enemigos caían sin un grito. En medio del caos ni siquiera se daban cuenta de quién los estaba atacando. Aprovechando la confusión, Isabel corrió hacia las jaulas. Disparó a las cerraduras y comenzó a guiar a la gente aterrorizada a un lugar seguro. Por aquí, rápido. Pero entonces Morales se dio cuenta de la situación y le apuntó con su arma. Hasta aquí, rata. Isabel se lanzó instintivamente detrás de un contenedor. Una bala pasó rozando el lugar donde había estado. Mientras Mateo se enfrentaba a Morales, los otros hombres se reagruparon y comenzaron a disparar contra Isabel. Se encontró sola, enfrentándose a docenas de enemigos. ¿Es el final? Justo cuando estaba cambiando su último cargador, la enorme puerta de metal del almacén se hizo añicos con un estruendo y varios vehículos irrumpieron desde el exterior. Eran los hombres de El Turco. Disparad, que no quede ni uno vivo. Al grito de El Turco, docenas de sus hombres bajaron de los vehículos y comenzaron a disparar con ametralladoras. El interior del almacén se convirtió en un campo de batalla donde tres facciones se enfrentaban. En medio del caos, Isabel persiguió a Morales para no perderlo de vista. Morales, con lo que parecía ser un maletín de dinero, huía por una pequeña puerta trasera. Isabel lo siguió de cerca. Tras un estrecho pasillo, llegaron a un pequeño muelle. Allí, una lancha rápida esperaba con el motor en marcha. «¡Alto ahí!», gritó Isabel, disparándole a la pierna. Con un grito de dolor, Morales cayó. Del maletín que soltó, salieron fajos de billetes. Isabel se acercó y le apuntó a la cabeza. «Tú mataste a mis compañeros. Por favor, no me mates. Te daré todo el dinero que quieras», suplicó Morales. Isabel lo miró con desprecio y puso el dedo en el gatillo. En ese momento, una voz fría sonó a sus espaldas. «Hasta ahí. Dije que era mío». Era El Turco. Había llegado con sus hombres y la rodeaban. Las armas de sus hombres apuntaban a Isabel. «Cumpliré mi promesa. Te lo entregaré. Pero antes, solo una pregunta». Isabel, sin bajar el arma, preguntó a Morales. «¿Quién te pasó la información? ¿Quién fue el topo que te contó nuestro plan de operaciones?» Morales, a pesar del dolor, sonrió con astucia. «¿Me perdonarás la vida si te lo digo?» «Habla». «El general Balbuena». El nombre que salió de su boca fue un shock. El general Balbuena. El hombre que había supervisado el entrenamiento conjunto, el mentor al que Isabel había seguido y respetado como a un padre. Él los había traicionado a todos. Isabel sintió como si le hubieran golpeado en la cabeza. En ese momento El Turco la empujó a un lado. «Ahora es mi turno». Se acercó a Morales, le apuntó a la cabeza y sin dudarlo apretó el gatillo. Con el sonido del disparo, todo terminó. La venganza estaba completa, pero el corazón de Isabel estaba vacío. Porque el verdadero enemigo era otro.
En ese momento Mateo llegó corriendo desde el almacén. Al ver la expresión de Isabel, adivinó lo que había pasado. «Vámonos. No tenemos nada más que hacer aquí». Dejaron atrás al turco y a sus hombres y abandonaron el muelle en silencio. La noche de la costa seguía siendo deslumbrante, pero en sus corazones ardía una llama más fría, la de una venganza mayor. Ahora el filo de su espada debía apuntar hacia la patria que los había traicionado. En el avión de vuelta a España, Isabel, mirando las nubes por la ventanilla, estaba sumida en sus pensamientos. El general Balbuena. La traición de su mentor, a quien consideraba un padre, había hecho temblar su mundo. Su fe como soldado, su lealtad a la patria, todo había empezado a tambalearse. Mateo, sentado a su lado, tenía los ojos cerrados en silencio. Él también debía de estar lidiando con una tormenta de emociones. Habían derrotado a un enemigo formidable, pero al mismo tiempo, habían descubierto la existencia de uno aún mayor. Y ese enemigo no estaba fuera, sino en lo más profundo de la organización a la que habían servido. «¿Qué piensas hacer ahora?», rompió el silencio Isabel. «Hay que revelar la verdad. Descubrir por qué nos traicionó Balbuena y si hay alguien más detrás de él». «¿Pero cómo?». «Es un general de alto rango en el Ministerio de Defensa. Nadie va a creer la palabra de dos desertores como nosotros. Al contrario, caeremos en una trampa. Por eso necesitamos pruebas». Las últimas palabras de Morales no son suficientes. Tenemos que encontrar pruebas concretas de su colaboración con la organización criminal. Toda su información estará en un servidor de máxima seguridad del ministerio. Es imposible acceder. Isabel negó con la cabeza. Pero Mateo pensaba diferente. Todo sistema de seguridad tiene un punto débil. Y quien mejor conoce ese punto débil es la persona que lo creó. Al oír sus palabras, los ojos de Isabel brillaron. Sabía a quién se refería Mateo. Sombra. El legendario hacker que había diseñado el sistema de seguridad impenetrable del CNI. Hacía unos años había intentado exponer la corrupción del gobierno, fue perseguido y ahora se creía que vivía escondido en algún lugar remoto. ¿Quieres que encontremos a Sombra y lo convenzamos? ¿Crees que nos ayudará? No tenemos elección. Es nuestra única esperanza. A su llegada a España, desaparecieron para evitar ser rastreados por la policía y la inteligencia. Tras mucho indagar, descubrieron que Sombra vivía escondido en un pequeño pueblo de los Pirineos. Se dirigieron a su casa al amparo de la noche. Cuando llamaron a la puerta, una voz recelosa respondió: «¿Quién es?». «Necesitamos su ayuda». «Es sobre el general Balbuena», dijo Mateo en voz baja. Al oír el nombre de Balbuena, se oyó un movimiento dentro. Poco después, la puerta se abrió con cautela. Quien abrió era un joven de aspecto enfermizamente delgado, con una capucha puesta. Sus ojos estaban llenos de desconfianza y ansiedad. Era Sombra. «¿Cómo puedo fiarme de vosotros? Él también nos traicionó a nosotros. Perdimos a nuestros compañeros y ahora somos perseguidos por nuestro propio país», dijo Isabel, mostrándole su placa de identificación militar. Sombra los examinó un momento y a regañadientes, les hizo un gesto para que entraran. Su casa estaba llena de equipos informáticos y cables, como una enorme telaraña. Mateo e Isabel le explicaron toda la historia. El fracaso de la operación, la muerte de Morales y la traición de Balbuena. Mientras los escuchaba, el rostro de Sombra se ensombreció. «Balbuena, ese cabrón, siempre estuvo podrido. Me persiguieron porque descubrí por casualidad sus cuentas de dinero negro. Pero antes de que pudiera hacer públicas las pruebas, me acusó de traición a la patria». «¿Todavía tienes esas pruebas?», preguntó Mateo. Sombra negó con la cabeza. «No, las destruyeron todas. Pero si pudiera acceder a su servidor, podría volver a encontrarlas. Tiene la costumbre de guardar todos sus registros de transacciones en archivos encriptados en su servidor personal». «¿Puedes entrar en ese servidor?». «Imposible. Su servidor está protegido por un triple cortafuegos más potente que el sistema del CNI que yo diseñé. No se puede penetrar sin acceso físico.
Acceso físico. Hay que entrar en la sala principal de servidores, en el quinto sótano del edificio del Ministerio de Defensa en Madrid, y conectar este USB a su servidor personal. Eso instalará un programa de puerta trasera que eludirá los cortafuegos. Sombra sacó un pequeño USB. Infiltrarse en el corazón del Ministerio de Defensa, uno de los lugares más seguros del mundo. Era una misión suicida. Isabel dudó, pero los ojos de Mateo no vacilaron. Lo haremos, dijo Mateo con firmeza. Isabel también se decidió. No había marcha atrás. Decidieron arriesgarlo todo para restaurar el honor de sus compañeros caídos y exponer la corrupción de su patria. De acuerdo. Pero la probabilidad de éxito es inferior al 1%, dijo Sombra con pesimismo, mientras les explicaba el plano del edificio del ministerio y las vulnerabilidades del sistema de seguridad. Cuanto más escuchaban, más se daban cuenta de la increíble dificultad de la operación. Cientos de cámaras, sensores de movimiento, sistemas de reconocimiento de voz y guardias armados patrullando las 24 horas. Era la fortaleza más perfecta creada por el hombre. Si la probabilidad es del 1%, para nosotros es suficiente, dijo Mateo con calma, mirando el mapa. En su mente ya estaba simulando docenas de rutas de infiltración y planes de contingencia. Isabel, observándolo, pensó que con este hombre a su lado, incluso si la probabilidad fuera del 0%, podrían obrar un milagro. Su última guerra estaba a punto de comenzar. La noche del día D fue especialmente oscura. Isabel y Mateo, en una alcantarilla a varias manzanas del edificio del Ministerio de Defensa, revisaban su equipo por última vez. Sombra, desde una furgoneta aparcada a distancia, apoyaría sus comunicaciones y sabotearía los sistemas de seguridad del edificio. ¿Lista?, preguntó Isabel, subiéndose la cremallera de su traje táctico negro. Mateo asintió en silencio. En su rostro no había tensión, sino la fría concentración de un cirujano antes de una operación. Inicio de la operación en 1 minuto. Desactivaré las cámaras del sistema de ventilación durante 30 segundos. Entren por el conducto del primer sótano en ese intervalo. La voz de Sombra llegó por el auricular. Entendido. Comenzó la cuenta atrás. 10, 9, 8. Isabel cerró los ojos y respiró hondo. Los rostros de sus compañeros caídos pasaron por su mente. Esta lucha era por ellos. Ahora. A la señal de Sombra, los dos se arrastraron por la alcantarilla hasta el enorme conducto de ventilación del sótano del edificio. Con un cortador láser, abrieron la rejilla sin hacer ruido y entraron. El estruendo de los gigantescos ventiladores los recibió. Aprovechando el ruido para ocultarse, avanzaron por la red de conductos hacia el quinto sótano. El pasaje era estrecho y oscuro. Tuvieron que arrastrarse por un espacio por el que apenas cabía una persona. Para evitar los sensores de movimiento e infrarrojos, agudizaron todos sus sentidos. Siguiendo las indicaciones de Sombra, atravesaron las zonas peligrosas aprovechando los breves instantes en que los sistemas de vigilancia se apagaban. Era como caminar sobre una fina capa de hielo, donde un solo error era inaceptable. Finalmente llegaron al conducto de ventilación justo encima de la sala de servidores. Abajo está la sala. El problema es que todo el suelo está cubierto de sensores de peso. Si cae una sola pluma, sonará la alarma, dijo Sombra con desesperación en la voz. Isabel miró a través de la rejilla. Innumerables servidores emitían una luz azul y zumbaban. El suelo estaba cubierto con paneles lisos, sin una sola junta. No había dónde pisar. Hay una manera, susurró Mateo. Desató el cable de su cinturón y lo aseguró firmemente a la estructura metálica del conducto. Bajaré primero y aseguraré el cable en el techo. Si nos movemos por el aire, podemos evitar los sensores. Es una locura. Ahí abajo hay corrientes de alta tensión. Un pequeño error y se acabó. Confíe en mí. Sin más palabras, Mateo se colgó del cable y descendió silenciosamente a la sala. Como una araña, se movió con agilidad acrobática por el estrecho espacio entre los servidores, instalando cables adicionales en las tuberías del techo. El sudor perlaba su frente, pero sus manos no temblaban. Finalmente un cable cruzaba toda la sala de servidores.
Mateo hizo una señal a Isabel desde el otro lado. Isabel tragó saliva, se aferró al cable y se lanzó al vacío. Su cuerpo pasó rozando peligrosamente los servidores. El corazón le latía con fuerza, pero confió en Mateo y avanzó. Finalmente llegaron frente al servidor personal de Balbuena. Ahora solo hay que conectar el USB. Justo cuando Isabel iba a conectar el USB al puerto del servidor, una alarma estridente resonó en toda la sala. Simultáneamente las puertas de acero se abrieron y guardias armados irrumpieron. «Es una trampa», gritó Sombra. Balbuena lo sabía. Esto era una trampa desde el principio. Los cañones de las armas los apuntaban desde todas partes. Y entre los guardias apareció el general Balbuena. En sus labios una sonrisa de victoria. «Buen trabajo llegando hasta aquí, Isabel. Sabía que no me decepcionarías». «General, ¿por qué?», preguntó Isabel con la voz temblorosa por la traición. «¿Por qué?». «Por dinero y poder». «Todavía eres demasiado ingenua. Este mundo no funciona con palabras románticas como justicia. El que tiene más poder se lo lleva todo». Hizo un gesto a los guardias para que dispararan. No había escapatoria. Justo cuando pensaban que todo había terminado, Mateo le arrebató el USB de la mano a Isabel y lo conectó al servidor. «Maldito seas», gritó Balbuena, pero ya era tarde. En cuanto se conectó el USB, todos los monitores de la sala se volvieron negros y apareció un texto rojo: «Instalación de puerta trasera completada». Ahora, todas las pruebas estaban en manos de Sombra. «Tú también estás acabado», dijo Mateo con frialdad. Balbuena, furioso, sacó su propia pistola y le apuntó. «Te mataré primero». «Van». Sonó un disparo. Pero no fue Mateo quien cayó. Fue Isabel, que se había interpuesto. La sangre brotó de su hombro. «Isabel», gritó Mateo, sosteniéndola mientras caía. En ese momento, todas las luces de la sala se apagaron y los rociadores de emergencia se activaron, inundándolo todo. Sombra había saboteado el sistema por última vez. En la oscuridad y el caos, Mateo, sosteniendo a la herida Isabel, gritó: «Sombra, dinos una salida». Detrás de la sala de servidores. Hay un conducto de suministro de energía de emergencia. Salgan por ahí. Mateo corrió a través de la oscuridad bajo una lluvia de balas, guiado únicamente por la voz de Sombra. A sus espaldas, resonaban los gritos de maldición de Balbuena. Tenían que sobrevivir. Y tenían que contarle al mundo toda la verdad. La última batalla aún no había terminado. El conducto de suministro de energía de emergencia era estrecho y húmedo. Mateo corría por la oscuridad interminable, con una Isabel cada vez más débil en su espalda. Su sangre empapaba su uniforme. Detrás, el sonido de las botas y los gritos de los guardias se acercaba. «Un poco más, ya casi estáis». La voz de Sombra por el auricular era su única esperanza. Finalmente una tenue luz apareció al final del túnel. Era una rejilla que daba al exterior. Mateo, con sus últimas fuerzas, subió por la escalera de metal. Al salir, el aire frío del amanecer le llenó los pulmones. Estaban en un parque solitario detrás del edificio del ministerio. «Por aquí». Una furgoneta conducida por Sombra frenó bruscamente frente a ellos. Mateo colocó con cuidado a Isabel en el asiento trasero y subió. La furgoneta desapareció en la oscuridad con un chirrido de neumáticos. «Mierda, ha perdido demasiada sangre». «Así no aguantará», gritó Sombra, mirando a Isabel por el retrovisor. Su rostro estaba pálido como el papel y su respiración era cada vez más débil. «No podemos ir a un hospital. Nos arrestarían al instante». Mateo rasgó su camisa y apretó con más fuerza la herida de Isabel. Pero la sangre no se detenía. «Conozco un sitio. Un médico sin licencia, el mejor en lo suyo, pero solo le importa el dinero. Vayamos allí». Sombra giró el volante y se dirigió a un barrio marginal de Madrid. La furgoneta corría por las calles vacías del amanecer con las luces de emergencia puestas. Mateo apretó con fuerza la mano de Isabel. Estaba helada.
No puedes morir, se repetía. El miedo a perderla le oprimía el corazón. ¿Desde cuándo se había convertido en una parte tan profunda de su vida? Se conocieron como rivales, se convirtieron en compañeros y ahora era más preciosa que su propia vida. No podía imaginar un mundo sin ella. El lugar de Sombra era un quirófano secreto escondido en el sótano de una fábrica abandonada. Un médico anciano que parecía borracho, solo accedió a llevar a Isabel a la mesa de operaciones después de contar un fajo de billetes. La bala rozó el pulmón. Ha tenido suerte. 1 centímetro más y habría sido mortal, murmuró mientras se preparaba para operar. Mateo y Sombra solo podían esperar nerviosamente fuera del quirófano. La luz roja de operando se encendió y el tiempo pasó con una lentitud insoportable. ¿Qué ha pasado con las pruebas?, rompió el silencio Mateo. Las tengo. Es una conexión masiva que involucra a Valbuena, traficantes de armas y políticos corruptos de varios países. Esto es suficiente para poner el mundo patas arriba. Sombra le mostró la pantalla de su portátil. Estaba llena de extractos bancarios secretos de Valbuena y registros de comunicaciones encriptadas. Se lo pasaré a la prensa. Al periodista más fiable. ¿Crees que lo publicarán? El Ministerio de Defensa no se quedará de brazos cruzados. Por eso tenemos que ganar tiempo. Hasta que verifiquen la autenticidad de estos datos y publiquen la noticia. Tenemos que aguantar sin que nos atrapen. Pasaron varias horas. Finalmente la puerta del quirófano se abrió y salió el médico. Ha superado lo peor. Pero no cantemos victoria. Las próximas 24 horas son cruciales. Mateo entró inmediatamente. Isabel, conectada a un respirador, dormía profundamente. Pálida, pero su pecho subía y bajaba débilmente. Estaba viva. Mateo se arrodilló junto a su cama y le acarició el pelo con cuidado. En ese momento una alarma sonó en el portátil de Sombra. Mierda. Valbuena está empezando a controlar los medios. Nos están presentando como terroristas que amenazan la seguridad nacional. Nuestras fotos y datos personales están en todas las noticias. En la pantalla sus rostros aparecían con la palabra "se busca" en letras rojas. Ya no eran héroes que intentaban salvar a su país, sino los fugitivos más peligrosos. La ciudad entera se estaba convirtiendo en una enorme prisión para atraparlos. No podemos quedarnos aquí. Tenemos que irnos ya, gritó Sombra con urgencia. Pero era imposible escapar de ese cerco con Isabel inconsciente. Me quedaré yo, dijo Mateo, decidido. Tú coge estas pruebas y contacta con el periodista como sea. Yo ganaré todo el tiempo que pueda aquí. ¿Estás loco? ¿Cómo vas a resistir tú solo? Es una orden. Mateo miró a Sombra con la mirada de un soldado por primera vez. No había miedo en sus ojos. Solo la firme determinación de proteger a la persona que amaba y de revelar la verdad. Sobrevive como sea. Sombra, con los ojos enrojecidos, cogió el portátil y salió del sótano. Ahora en la fábrica solo quedaban Mateo y una Isabel inconsciente. Mateo atrancó las puertas y comenzó a instalar trampas por todo el lugar. Y a su lado colocó una pistola con el último cargador. Afuera, las sirenas de la policía se acercaban cada vez más. La última guerra estaba a punto de comenzar. El sonido de las sirenas que rodeaban la fábrica era ensordecedor. A través de un megáfono, una voz instaba a la rendición, pero Mateo no se inmutó. Vigilaba los monitores de seguridad desde el lado de la cama de Isabel. Decenas de agentes del GEO se preparaban para asaltar el edificio. ¿Me oyes, sargento Torres? Una voz familiar sonó por el megáfono. Era el general Valbuena. Me llevaré a Isabel. Si te rindes pacíficamente, te perdonaré la vida. Es mi última oferta. Su voz era una mezcla de persuasión y amenaza. Mateo sonrió con desdén. Cogió el micrófono de su equipo de comunicaciones y respondió brevemente: espérame en el infierno. Apenas terminó de hablar, todas las ventanas de la fábrica se hicieron añicos y granadas de humo y lacrimógenas llovieron dentro. Con el sonido de las explosiones,
Los agentes del Geo comenzaron a entrar por las ventanas, descendiendo con cuerdas. Mateo se puso una máscara de gas que había preparado y le colocó una pequeña mascarilla de oxígeno a Isabel. Luego activó la primera trampa. Bajo los pies de los agentes que entraban, saltaron chispas eléctricas, neutralizándolos al instante. Los agentes que derribaron la puerta principal se encontraron con una lluvia de enormes tubos de acero que cayeron del techo. Pero los enemigos eran demasiados. El interior de la fábrica se convirtió en un campo de batalla. Mateo se movía rápidamente entre las coberturas, abatiendo a los enemigos con disparos precisos. Luchaba solo, pero como si fuera un escuadrón entero. Sin embargo, su munición se agotaba y las heridas en su cuerpo aumentaban. Una bala le rozó el costado. Tos, tos. Una tos débil sonó a sus espaldas. Era Isabel. Había recuperado la conciencia. Mateo. Intentaba comprender la situación con la mirada nublada. No te muevas. Tu herida. Gritó Mateo, pero Isabel se levantó tambaleándose de la cama y cogió la pistola que había a su lado. Todavía puedo luchar. Soportando el dolor, apuntó y disparó a un enemigo que amenazaba a Mateo por la espalda. La bala le dio en la frente. Isabel, estamos juntos hasta el final, sonrió débilmente. Se cubrieron las espaldas mutuamente, disparando sus últimas balas contra la marea de enemigos. Pero su resistencia llegó a su fin. El último disparo sonó hueco. Los agentes del Geo los rodearon. Docenas de armas apuntaban a sus corazones. Justo cuando pensaban que todo había terminado, un nuevo tipo de conmoción se produjo fuera. Numerosos vehículos con sirenas y el sonido de un helicóptero. Los agentes del Geo, confundidos, miraron hacia afuera mientras las puertas de la fábrica se abrían y agentes de la UCO de la Guardia Civil irrumpían con una orden de arresto. Bajen las armas. El general Balbuena queda detenido por traición y conspiración para cometer asesinato. Todos en la fábrica se quedaron helados. Sombra lo había conseguido. La prensa había publicado la verdad y la opinión pública había forzado la intervención. Balbuena, desconcertado, fue esposado. Es una trampa. Todo lo que he hecho ha sido por mi país, gritaba mientras se lo llevaban. La situación terminó. Mateo e Isabel fueron trasladados en ambulancia a un hospital. Al relajarse la tensión, se miraron y sonrieron en silencio. La larga lucha había terminado. Días después, mientras se recuperaban, recibieron la noticia de un indulto especial. Todos los cargos fueron retirados y recuperaron su estatus militar. El honor de sus compañeros caídos fue restaurado y fueron condecorados a título póstumo. Todo volvía a su lugar. Pero sus corazones no estaban en paz. Habían perdido y visto demasiado. Sabían que no podían volver a ser los de antes. Una noche antes de recibir el alta, Isabel visitó la habitación de Mateo. ¿Qué piensas hacer ahora? No lo sé. Supongo que vivir una vida tranquila, respondió él, mirando las luces de la ciudad. ¿No volverás al ejército? El peso del uniforme se ha vuelto demasiado pesado. Había un profundo cansancio en su voz. Isabel lo entendía. Yo también. Quiero dejar las armas. Un silencio cayó entre ellos. Lo habían dado todo por su país, pero solo habían recibido traición y heridas. Pero no se arrepentían. En medio de ese infierno, se habían encontrado el uno al otro. ¿Nos vamos juntos?, preguntó Isabel con cautela. A un lugar donde nadie nos conozca. Para empezar de nuevo, no como soldados, sino como un hombre y una mujer normales. Mateo se giró lentamente hacia ella. Sus ojos vacilaban. ¿Crees que podemos vivir una vida normal? Si estamos juntos, sí. Isabel le tomó la mano. Estaba cálida. Mateo le devolvió el gesto. Una sonrisa serena apareció en su rostro. La guerra había terminado. Ante ellos se abría un nuevo viaje para sanar sus heridas y empezar una nueva vida. Nadie sabía a dónde los llevaría, pero una cosa era segura, ya no estaban solos.
Un año después. Un pequeño pueblo rural en Asturias. Un lugar de una belleza de postal, rodeado por el verde de las montañas. En el jardín de una pequeña casa de madera, un hombre de rasgos marcados cortaba leña con destreza. En su rostro, la agudeza del soldado había sido reemplazada por una sonrisa serena. Era Mateo. Mateo, es hora del café, lo llamó una mujer rubia desde la casa. Era Isabel. Llevaba un suéter cómodo en lugar de un uniforme, y en sus manos sostenía 2 tazas humeantes. Su rostro ya no mostraba el carisma feroz del pasado, sino la felicidad de estar con la persona que amaba. Mateo dejó el hacha y aceptó la taza. Se sentaron juntos en un banco del jardín, mirando las cumbres de las montañas. Sombra llamó. Dice que está bien. Está pensando en una oferta de trabajo de una empresa de seguridad en Múnich, dijo Isabel. Me alegro. Triunfará donde sea. Los supervivientes del equipo Bravo también han encontrado una nueva vida. Uno abrió un pequeño restaurante, otro volvió a su pueblo para ser agricultor. Todos te están agradecidos. Mateo sonrió levemente. A veces se llamaban, compartiendo recuerdos de aquel día. Las cicatrices seguían ahí, pero el tiempo las estaba curando. ¿No te arrepientes?, preguntó Mateo. De haberlo dejado todo para vivir conmigo en este pueblo. Isabel dejó la taza y le tomó la mano. Lo único que dejé atrás fue el olor a pólvora. A cambio, gané estas mañanas tranquilas contigo. Fue la mejor decisión de mi vida. Apoyó la cabeza en su hombro. Mateo la abrazó suavemente. Ya no necesitaban muchas palabras. Pero la paz a veces venía acompañada de las sombras del pasado. Esa noche Mateo tuvo una pesadilla. Soñó con sus compañeros moribundos en el barco en llamas, mirándolo con reproche. Se despertó gritando, empapado en sudor. Tranquilo, estoy aquí. Isabel, que dormía a su lado, lo abrazó con fuerza. Ella también tenía esos sueños a veces. Las heridas de la guerra seguían en lo más profundo de sus almas. Estoy contigo. No pasa nada. Su calor y su voz suave calmaron el temblor de Mateo. Se acurrucó en sus brazos, llorando como un niño. Ella era la única persona ante la que podía mostrar su debilidad. A la mañana siguiente fueron a la pequeña iglesia del pueblo. No eran creyentes, pero a veces iban a rezar por el descanso de sus compañeros caídos y por la paz de los que sobrevivieron. Bajo la luz que se filtraba por las vidrieras, se arrodillaron juntos. Sus oraciones eran silenciosas, pero sus corazones decían lo mismo: por favor, que seamos la salvación el uno para el otro. Danos el coraje para no soltar nuestras manos y caminar juntos a través de estos recuerdos. Al salir de la iglesia, el sol los recibió. El cielo estaba increíblemente despejado. ¿Volvemos?, preguntó Mateo. No, quiero caminar un poco más. Hasta el lago. Se tomaron de la mano y caminaron hacia el pequeño lago junto al pueblo. El agua era cristalina, como un espejo que reflejaba las montañas. Se sentaron en la orilla y rieron como niños mientras lanzaban piedras planas sobre el agua. La guerra les había arrebatado mucho, pero también les había enseñado el valor de las cosas sencillas. Despertar juntos, comer juntos, caminar juntos. Habían aprendido a través de la sangre y las lágrimas, el milagro que eran esos momentos. Te quiero, Mateo, susurró Isabel, besándole la mejilla. Y yo te quiero a ti, Isabel. Mateo la besó suavemente en los labios. No fue un beso apasionado, sino uno profundo y tranquilo, que consolaba sus almas y curaba sus heridas. Sus vidas no serían fáciles. Las pesadillas del pasado volverían, y el mundo les recordaría constantemente lo que querían olvidar.